Ok. Ahora, esto es lo que sí ya nos interesa un poquito, miren, resultados. ¿Cómo lo plasmamos esos resultados de su encuesta que ustedes van a tener? Entonces, como siempre, se hace una pequeña introducción. Fíjense que ellos, por ejemplo, dice, se realizaron 98 encuestas al azar en lugares, en diferentes lugares de la ciudad. Bueno, en este caso yo me estoy apoyando en este ejemplo de Cuenca. Se consideró con cuidado el tamaño y el diseño de la muestra, ¿no? Entonces, esta parte de acá, eh, si bien se plantearon a 100, pero no se llegó a hacer 100, simplemente 98. Entonces acá, por ejemplo, los grupos que ya tengan este punto van a poner, ¿no? Se realizaron, no sé, por ejemplo, el grupo de Gilda son 22 más 30, 52 encuestas. Entonces, ella va a decir, se realizaron 52 encuestas de forma al azar, es decir, si quiere lo separa otra vez considerando este punto de acá, ¿no? 22 encuestas a los estudiantes de ADT del séptimo semestre y 30, en este caso 30 viviendas de la comunidad, porque ellos han tomado una comunidad, si no me equivoco, San Antonio, entonces, pum, ponen ese punto de ahí, ¿no? Para el análisis de la mayoría de las preguntas se utilizó la sumatoria simple de respuesta y se analizó en un gráfico. Creo que también ese es el esquema que ustedes van a seguir, ¿no? Que para el análisis de ya de resultado, lo que normalmente nosotros conocemos, por ejemplo, el tema de la oferta, perdón, el tema de lo tabular los datos, van a tener ustedes acá, ¿no? Para el análisis de la mayoría de las preguntas se utilizó la sumatoria simple de respuesta y se analizó, bueno, se analiza en gráfico, a excepción de dos en las cuales se utilizó la moda como análisis estadístico, ¿no? Eh, este punto de acá de la moda tendríamos que ver si es que, por ejemplo, de acuerdo a las preguntas que ustedes tienen, se las puede utilizar. Por ejemplo, las dos encuestas que he revisado, que están de dos trabajos, por ejemplo, ninguna como que va a tener una característica tal vez desde este punto. Ustedes saben que la moda es una medida de tendencia central que nos permite ver cuál es el valor que más se repite. Se podría considerar, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de las preguntas que hacía el grupo de Gilda es qué tipo de fruta consume. Entonces, y ahí ven ustedes, ahí puedo sacar la moda porque van a ver que a un tipo de fruta marcaron varias veces. Entonces, eso significa la moda, ¿no? Lo mismo en el caso, por ejemplo, del grupo de Daniela, de que ellos hacen alguna pregunta ahí de que si visitó y por qué visitó, digamos, ¿no? Visité por, no sé, por un trabajo de investigación, entonces puedo obtener la moda. Pero otros tipos de estadísticos que normalmente nosotros, por ejemplo, podríamos tener acá en el trabajo que ustedes van a desarrollar, por ejemplo, no, porque no hay una variable cuantitativa. Es decir, cuando, por ejemplo, tal vez podría ser de que no entramos a ese tema, pero puede ser que en los otros temas, por ejemplo, de los otros proyectos que están trabajando los compañeros, ellos puedan meter cuánto está dispuesto a pagar, no sé, por una entrada para conocer el plátano macho aquí en Curichí la Madre, digamos, ¿no? Es decir, cuánto yo pago mi boleto. Entonces, si ahí hubiera preguntas así, por ejemplo, donde yo escriba 10, 15, 20, podemos ver estadísticos como el promedio, la media, la moda, podemos ver una desviación estándar, pero no hemos llegado a ese tipo de preguntas, por lo tanto, no vamos a entrar a hacer mucho a un análisis estadístico descriptivo. Más es hacemos la sumatoria, en algunos casos sacamos promedio y ponemos ese valor. ¿De acuerdo? Creo que en este resultado van encajados con esa característica. Y por último, la organización de presentación de resultados obedece a los aspectos básicos de un estudio de mercado, es decir, el análisis de la demanda, análisis de la oferta, análisis del dimensionamiento y análisis de mercado y comercialización. De acá nosotros ahorita estamos empezando con el análisis de la demanda, que es que ya vamos a ver si cómo está la situación con los datos que ustedes han obtenido. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta respecto a estos dos puntos que tendrían que colocar ustedes en su proyecto, que es
tamaño de su muestra y empezar a ver los resultados. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿qué me dicen? A ver, Sí, Lisen, yo tengo una duda. ¿claro? El, ¿Cuántas encuestas como mínimo tenemos que haber realizado? Jorge, bueno, lo ideal sería, digamos, hay dos situaciones. Si nosotros vamos desde el punto de vista facilidades de hacerlo, por ejemplo, hay dos. Una es cuando tú tienes tu población conocida. No recuerdo ahorita tu proyecto, Jorge. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Estás con Eduardo, creo, Es no? el mismo de Daniela, el de la Ah, ya, muestra el mismo de valenciana. Daniela, perdón. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, nosotros podíamos partir como población toda la ciudad de Santa Cruz, digamos, ¿no? En primera instancia. Entonces, esa sería mi población. Creo que es 1.200.000 o 500.000 habitantes, un poquito más que hay en Santa Cruz. Esa sería mi población. Entonces, de ahí nosotros tendríamos que sacar. Pero en este caso va a ser un poco difícil, pues, ¿no? Va a ser un poco difícil llegar, digamos, a esa cantidad perdón, y de ahí sacar nuestra muestra. Entonces, lo que sí se podría hacer es adoptar de una metodología solamente a los estudiantes, por ejemplo, de la UNICEN, del séptimo semestre, para que no sean muchas sus encuestas, porque si no, van a necesitar bastantes ustedes. Y creo que muestreo, creo que no le convendría, digamos, hacer. Ahorita le estoy abriendo el tema de la planillita para hacer el cálculo de tu pregunta que me haces. Permíteme un ratín, ahorita abro. Eh, yo ahorita no estoy exigiendo a los grupos porque entiendo las dificultades y todo lo demás. Entonces, que haya algo que permita hacer un análisis, permita ver, por ejemplo, es conveniente. Entonces, en tu caso tuyo, por ejemplo, sería, ahorita te comparto, voy a compartir esto acá. Entonces, tendríamos que ver, muestreo finito significa que tú conoces tu población. Entonces, fíjate, suponiendo que tú conoces, partiendo con un nivel de confianza del 95%, todo eso, entonces yo tendría que venir y poner acá mi población. Le decía a usted, era 1,5 millones, pongámosle. Fíjense que si yo pongo con más o menos la cantidad de habitantes que hay en Santa Cruz, ustedes necesitarían realizar 384 encuestas. ¿Me entienden, no? Entonces sería bastante, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes van a elegir más o menos su población, digamos. Por ejemplo, si eligen su población, los estudiantes de la UNICEN, su población de ustedes con un 95% de nivel de confianza y sus variabilidades negativas y positivas de 50 y 50, con un margen de error del 0,5, del 5%, perdón. No sé, la UNICEN tiene ahorita una media de 800 estudiantes, entonces yo pondría esto y tú necesitarías 260 encuestas. ¿Me entienden? Pero con que tengan por ejemplo, yo le decía al grupo de Gilda, ellos tienen como 52 encuestas, tienen, digamos, ¿no? 30, por la característica de su trabajo, ellos tienen 30 para familias, es decir, y 22 que ustedes lo han ayudado a responder el cuestionario. Entonces, pueden estar por ahí entre, como le digo, 22, 30, 40, teniendo ese tipo de información suficiente, digamos, ¿no? Porque llegar a hacer 260 encuestas es un trabajito, ¿no? Digamos, lleva su tiempito. ¿De acuerdo? No sé si te respondí tu pregunta, eh, Jorge. Sí, 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 Lisen, me quedó claro. Ya, perfecto. Entonces, ahí ya tendríamos nosotros en ese tema, ¿no? Entonces, ya, claro, ya ustedes en la redacción de su proyecto, ya ustedes siguen algún parámetro, no siempre este de acá, digamos, ¿no? No siempre este de acá, pero es una idea. Ahora, veamos acá los conceptos de qué es el análisis de la demanda, miren, desde un punto de vista proyecto, ¿no? Entonces, acá dice, el análisis de la demanda en este proyecto desea conocer las características del proyecto en relación con.
su oportunidad en el mercado si existe demanda insatisfecha o demanda satisfecha del producto que se desea obtener. ¿Qué es una demanda insatisfecha? Es la que lo producido o ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. Entonces, por ejemplo, ahorita una demanda insatisfecha que está, bueno, ahorita creo que ya, no, está bastante fuerte, hay bastante demanda, por ejemplo, es el tema de las pruebas para saber si tenemos o no tenemos el coronavirus, ¿no? Eso es una demanda insatisfecha. Todo el mundo quiere hacerse este tipo de pruebas, pero lamentablemente no hay los reactivos, digamos, ¿no? Por ejemplo, anoche tarde leía una información de que en Bolivia, según datos realizados con modelos matemáticos, en Bolivia hay como 100.000 a 150.000 infectados con el coronavirus. Y bueno, en la tele solamente creo que sale que hay 15.000, algo así, ¿no? Pero ¿por qué se da esta situación? Porque, bueno, son diferentes factores que no permiten calcular el total. Una, porque Bolivia es el país que ha hecho menos pruebas de coronavirus, apenas 46.000 pruebas, entre 46.000 a 47.000 pruebas ha hecho. Entonces, eso permite a que eh, tengan como que menos cantidad de infectados, pero en realidad si vamos nosotros a hacer como está haciendo Perú, como está haciendo Chile, por ejemplo, de que ellos ya llevan más de 1,5 millones de pruebas, entonces se podría determinar un número mayor, ¿me entienden? Entonces, ahí hay una demanda insatisfecha, es lo que lo producido o ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. Ahora, la demanda satisfecha es la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que éste requiere. Se puede reconocer dos tipos de demanda satisfecha, la saturada y la no saturada. Entonces, por ejemplo, ahorita todo lo que es salud, normalmente estamos desde el punto de vista de una demanda insatisfecha. Y todo lo que ya podríamos nosotros, por ejemplo, demanda satisfecha, por ejemplo, en este caso, podríamos ver otros tipos de ejemplos, ¿no? Que puede ver que haya demanda satisfecha, por ejemplo, en el consumo de frutas endémicas. Pero fíjense que ahí hay una demanda satisfecha, pero de ciertos productos, de cierta fruta nada más. Entonces podríamos decir que no está saturado ese mercado que ustedes quieren llegar con su producto. Entonces, aquí tenemos dos conceptos bien interesantes, en realidad tres, ¿no? El tema de la demanda, de que tenemos una demanda insatisfecha y una demanda satisfecha. Ahora, eso es de acuerdo a la oportunidad en el mercado. Ahora, del otro punto que tendríamos que ver nosotros es su necesidad en el mercado. Acá es lo que, de acuerdo a la oportunidad y acá de acuerdo a su necesidad en el mercado. Es decir, si se trata de demanda de bienes social, nacional necesario o de demanda de bienes no necesarios o de gusto. Entonces, partiendo de ese principio, ustedes tienen demanda de bienes social y nacional o necesario. Nosotros hablábamos desde su punto de vista de proyecto, por ejemplo, que normalmente ustedes están más a proyectos sociales. Entonces, creo que ahí tendríamos que ver más desde ese punto, ¿no? ¿En qué consiste la demanda de bienes sociales y nacionalmente necesarios? Son los que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento. Entonces, la pregunta es, ¿la sociedad requiere, por ejemplo, de acuerdo a los proyectos que ustedes están elaborando? Sí, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo requiero, no sé, tener nuevas frutas que tengan mayor vitamina de las que yo conozco, necesito un espacio de esparcimiento, que en este caso es el Curichimadre, y a partir de ello voy a conocer nuevas especies, necesito espacio de esparcimiento. Entonces, creo que sus proyectos están direccionados desde el punto de vista de demanda de bienes sociales, ¿no? La demanda de bienes sociales, como dice acá el concepto, son los que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento. Es decir,
en la sociedad en conjunto, no como por ejemplo podríamos decir nosotros, bienes algo así específico, ¿de acuerdo? Entonces, acá nosotros tenemos dos tipos de clasificación de la demanda, desde el punto de vista de la oportunidad del mercado y desde el punto de vista de la necesidad en el mercado, ¿de acuerdo? Y dentro de la necesidad del mercado, nosotros tenemos ya, fíjense, demandas de bienes no necesarios o de gusto, que es prácticamente llamado consumo suntuario. La compra se realiza por satisfacer un gusto y no una necesidad. ¿Me entienden? Esto, por ejemplo, va mucho por aquellas personas que tienen eh, la oportunidad de que compra algo que realmente no necesita, digamos. ¿Me entiende? Como, no sé, eh, a ver, ¿por qué normalmente dicen hoy en día, por ejemplo, antes todas las casas solamente tenían un televisor, ¿no? Y estaba en la sala y todos mirábamos el mismo programa, todos mirábamos. Pero hoy en día, fíjense que ahí hay una, si ustedes quieren verla, hay una demanda de bienes no necesarios, porque en una casa ya hay 3, 4 televisores, ¿no? Entonces, fíjense que ahí como que ya teníamos un televisor, teníamos esa necesidad de informarnos, de distraernos, teníamos uno, pero hoy ya tenemos 4. Entonces ahí como que hay hay una demanda de televisores porque si nosotros hacemos un estudio a nivel ciudad, a nivel Santa Cruz, todos los hogares tienen ya televisores, pero si seguimos haciendo un estudio más a fondo, van a ver que hay casas que tienen 3, 4, 5 televisores o de acuerdo a las habitaciones, cada uno en su cuarto tiene un televisor. Entonces ahí como que va a haber una demanda de bienes no necesarios y se sigue vendiendo televisores, fíjense, porque compramos sin necesidad, digamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este punto de acá juega mucho, no solo en ese caso el televisor, hay muchos bienes que nosotros compramos sin que lo necesitemos, ¿de acuerdo? Luego tenemos la demanda temporal, ¿no? Que se relaciona así, es que el producto tiene demanda continua o demanda cíclica o estacional. Esto juega mucho, por ejemplo, en el caso del proyecto que está elaborando Gilda, porque como el grupo de Gilda, que es el caso de las frutas endémicas se dan por estaciones, entonces ellos van a tener, va a haber una demanda por estacional, ¿me entiendes? Entonces, aquí, por ejemplo, dice demanda puede ser continua, es la que permanece durante largo periodo, normalmente es creciente. Tal es el caso de los alimentos cuyo consumo irá creciendo mientras crezca la población. Esto es una demanda continua. Pero fíjense ya la demanda cíclica o estacional. Es la que en alguna forma se relaciona con los periodos del año por circunstancias climatológicas o comerciales. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa o un producto que vende y que es cíclico, perdón, estacional. Si bien vende ahorita en lo frío, pero sus ventas son bien bajas. ¿Cuándo venden ellos? Venden en primavera, venden en verano, en otoño, por ejemplo, pasa este frío, llega agosto y sus ventas ahí de ese producto, por ejemplo, suben. Ahora, si nosotros vamos de servicio, por ejemplo, también hay demanda cíclica o estacional, con el caso del turismo, ¿sí o no? Es decir, en época de frío, ¿quién va a ir a Cancún, digamos? O, por ejemplo, ¿quién va a ir a una playa, digamos? ¿Me entienden, no? Entonces, también hay, como le digo, demandas cíclicas o estacionales en cualquier rubro, no solamente en el rubro de los productos, también en los rubros de cíclico, por ejemplo, es decir, hay esa estacionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, vimos ya 3 clasificaciones de demanda. Una que es la primera que conversamos acá, de acuerdo a la oportunidad del mercado, insatisfecha, satisfecha, de acuerdo a la necesidad del mercado, que también tiene 2, demanda de bienes sociales y ahorita demanda de bienes no necesarios, y ahorita nosotros estamos viendo de acuerdo a su temporalidad, que puede ser demanda continua o demanda cíclica o estacional. Y luego tendríamos, de acuerdo a su destino, que pueden ser de 2 tipos, demandas de bienes finales y demanda de bienes intermedios o industriales. La demanda de bienes finales
que son los adquiridos directamente por el consumidor para su uso o aprovechamiento, y la demanda de bienes intermedios industriales, que son los que requieren algún procesamiento para ser bienes de consumo final. Más que todo esto de demanda de bienes intermedios, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, decidían hacer un tipo de proyecto de una mermelada de X fruta, ustedes iban a tener una demanda desde el punto de vista materia prima, porque para hacer esa mermelada ustedes necesitarían la fruta, ¿me entienden? Entonces, ustedes serían ahí, en este caso, un mercado que si yo les vendo la fruta a ustedes, yo le voy a vender en un determinado tiempo, porque la fruta normalmente en nuestro país no es una producción continua, sino se da por estaciones. Entonces, yo en la estación que tenga acá, por ejemplo, de acuerdo a su temporalidad, yo le voy a proveer esa fruta. ¿De acuerdo? Entonces, desde este punto de vista, nosotros estamos viendo 4 tipos de demanda, ¿no? Temporalidad, de su destino, quién lo consume y no. Y por último, la primera que ustedes tienen acá, su oportunidad. No sé si tienen alguna consulta sobre estos tipos de demanda de acá. Claro que en su proyecto ustedes no van a poner estos conceptos, ustedes van a ir directo, ¿no? Simplemente lo estamos conversando para que ustedes entiendan qué es por ejemplo, una demanda, cómo se la clasifica y ver en qué clasificación se encuentra su proyecto de ustedes, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta ustedes hasta acá, ¿qué me dicen? Los escucho o ya se durmieron de nuevo. Lice, buenos días. Dentro de lo que es la demanda y estos conceptos que nos acaba de mostrar, nosotros vamos a elegir el que se adecue según la segmentación que ya hemos hecho con nuestras encuestas y redactarlo, digamos, al tipo de demanda al que se va a dirigir, puede ser la fruta endémica va a ser a tanto por tanto y así, ¿o no? Si quieren, como que, por ejemplo, estos conceptos, como yo le decía, ayuda mucho a entender lo que uno quiere hacer con su proyecto. Yo le hablé de 4 tipos, por ejemplo, de demanda, y creo que de acuerdo al tipo de proyecto que ustedes están encarando, sería más temporabilidad, digamos. Ustedes tendrían ahí, o la gente demanda, por ejemplo, de acuerdo a la estación, ¿no? Es decir, las personas demandan este servicio o producto, servicio junto, de acuerdo a la estacionabilidad, digamos. Por ejemplo, ustedes saben que en esta época de frío lo que normalmente aconsejan todo es consumir frutas, digamos, que tengan bastante vitamina C, eh, para que desde ese punto de vista nos protejamos nosotros de los resfríos y todo lo demás. Fíjense que hay una demanda ahorita de consumir cítrico, si usted lo quiere ver de esa perspectiva. Entonces, si yo estoy haciendo un proyecto donde es la promoción de las frutas endémicas, yo tendría que entender de que ver de los 23 frutos más que todo, qué productos son muy ricos, frutas, perdón, muy ricas en vitamina, y a partir de eso armar, si quieren, mis promociones para estas fechas, digamos, ¿no? Por el mismo tema de que nosotros requerimos, digamos, hay una demanda de consumir frutas que nos otorguen mayor vitaminas, digamos, ¿no? Entonces, podríamos basarnos desde esa perspectiva para crear nuestra estrategia de promociones, digamos, ¿no? Es decir, en su caso de usted, hacer entender a los comunarios que ellos vean qué frutas se dan en esta temporalidad, porque al tener esa fruta y ellos sepan cuánto de vitaminas yo consumo, por ejemplo, ahorita una fruta, no sé qué fruta se está dando ahorita por allá, creo que no está dentro de las frutas endémicas, no la he leído, es este tema algo de algún cítrico, que sí puede haber que sea endémico, por ejemplo, y que sea muy rico en vitaminas, es decir, que aporte más vitamina que consumir no sé, una naranja o una mandarina. Entonces, eso le permite a usted, dentro de sus planes
de capacitación, incorporar, mostrar las características de la fruta. Entonces, en este caso, el productor que va a sacar la fruta endémica para nosotros, él va a conocer sus propiedades y yo voy a conocer sus propiedades, entonces la voy a demandar en esta temporada, digamos, verlo de esa forma, digamos, es lo que realmente interesa, conocer los conceptos para que uno cree mejores estrategias. No sé si me entendió, Gilda. Hola. ¿Me entendió Gilda o no me entendió? Parece que se durmió Gilda. Sí, Ok. Liz, se va a disculpar. Ya, Que se fue no a podía tomar, bloquear el celular. se fue a traer empanada, Gilda. Ok, entonces ese es el objetivo de estos conceptos, Gilda, y bueno, para sus compañeros también, digamos, ¿no? Porque, como yo le decía, ustedes tienen que ver, digamos, yo tengo que conocer cómo es la estacionalidad, por ejemplo, en el caso del plátano macho, del grupo que está, su compañero que me hizo la pregunta ahorita de cuántas encuestas, que en este caso es Jorge. Por ejemplo, ellos para crear sus promociones para ellos tendrían que ver, no sé, cuando el plátano dé fruto, cuando el plátano florezca, buscar alguna estrategia que llame la atención, que yo no solo vaya y vea el plátano, ¿me entiendes? Sino ellos dicen, miren, miren, hay una demanda en este caso de las personas que ellos tienen, por ejemplo, su proyecto de ellos está más que todo, fíjense, en el caso de esto de acá, acá, su necesidad en el mercado. Nosotros tenemos una necesidad, por ejemplo, queramos o no, de recreación, de esparcimiento, ¿sí o no? Entonces, a partir de esa necesidad que nosotros tenemos de esparcimiento, conocer cosas nuevas, es decir, más que todo una demanda social de ir a este lugar, parques y todo eso, entonces ellos pueden partir y armar una estrategia de tal forma de que nosotros vamos a Curichi la Madre y al mismo tiempo podamos conocer esta especie que solo en Bolivia existe, que solo en este humedal de la madre, Curiche la Madre está, entonces como que vamos a ir por una demanda social que nosotros necesitamos recrearnos, esparcirnos y todo lo demás, entonces, pero al mismo tiempo su proyecto de ellos nos están dando esa alternativa, digamos, ¿me entienden? Porque para ir a visitar un parque, bueno, creo que lo ideal siempre es ir en temporada donde haga calor, esté el clima bien, esté bonito y todo lo demás. Entonces, podrían decirme ahorita el grupo por ejemplo, de Plátano Macho, ellos podrían cuestionarme, decirme, pero no es tanto social, sino es más estacional. Puede darse la situación, pero puedo conjugar con dos necesidades del mercado, digamos así. Lo que estamos conversando acá es más que todo para ver cómo ustedes encaran, cómo lo van a mostrar su proyecto. Es decir, por ejemplo, si ellos hacen una promoción de que yo visite el Curichi la Madre, no sé, en este tiempo de frío, por ejemplo, en invierno, como que muchos no salen, pues sí o no, prefieren estar en lugares más calientes, lugares más cerrados, entonces como que su promoción, su estrategia no va a tener un impacto como cuando lo lancen, no sé, pues en verano, en primavera, donde uno necesita estar al aire más libre, estar en espacio más grande, digamos, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo quiero llegar con estos conceptos para que ustedes tengan, es decir, no invertir, por ejemplo, Coca-Cola, si ustedes ven, en este invierno como que poco por publicidad ellos sacan, si bien mantienen su publicidad, pero muy poco. Pero van a ver, va terminando el invierno y comienzan a sacar su publicidad, ¿no? Y llega, por ejemplo, fin de año donde la calor es bastante, al igual que, no sé, agosto, septiembre, entonces ellos empiezan a sacar promociones para vender más sus productos, entonces ellos están basando sus estrategias comerciales, sus estrategias de venta en funciones, por ejemplo, fíjense a la temporabilidad, ¿me entiendes? Entonces, a eso es lo que yo busco con estos conceptos, porque si hablamos de su oportunidad en el mercado, creo que la demanda está como que satisfecha, porque tenemos N tipo de gaseosa nosotros, ¿sí o no? Tenemos N tipo, entonces,
pero ellos igual están, digamos, incursionando en ese tema. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de Paceña, digamos, ¿no? La empresa CBN, Cervecería Boliviana Nacional. Por ejemplo, ahorita su producción de ellos, es decir, no hay una demanda fuerte fíjense, de consumo de cerveza, ¿no? De que siempre va a haber personas que consuman este producto, pero ahorita, por ejemplo, es baja. Baja por la estacionalidad, es decir, por lo que estamos en época de invierno, y baja también por el tema en este caso podríamos decir nosotros, por el mismo tema de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero fíjense que esto como que son situaciones que nos están complicando dos cosas. Lo social, porque ahorita beber como que está prohibido, sí o no. Entonces no hay, si ustedes ven, no hay esta demanda de bien social, aunque la bebida, muchos dirían, no es de bien social, pero lamentablemente es parte de nuestra cultura, ¿no? Es parte de nuestra cultura, mucha gente como que lo considera, por ejemplo, algo normal hacer un matrimonio y consumir bastante bebida alcohólica. Entonces, si ustedes ven ahorita, no es solo por la temporalidad de que Paceña no esté vendiendo productos, no hay una demanda, también es por un aspecto social que en este caso vendría a ser, bueno, coronavirus, la situación en que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Y bueno, ya con esos 4 tipos de demanda que ya conversamos, que ustedes lo pueden enfocar, ya nosotros, por ejemplo, empezamos, por ejemplo, el análisis de la demanda también permite determinar el segmento de mercado al cual se va a ofrecer el producto. Sin embargo, es importante mencionar que debido a que los compradores tienen necesidades y deseos únicos y que cada comprador es un potencial mercado, no existe una forma sencilla para segmentar un mercado. ¿Me entienden? Es muy complicado segmentarlo, pero se puede dar, se puede dar. Una de las formas de segmentar un mercado, por ejemplo, es visitar un parque, por ejemplo, como es el caso de Curichi La Madre, creo que la posibilidad de que todos vamos es la misma, pero yo podría cementar mis estrategias para los colegios, ¿me entienden? Buscar alguna promoción de que vayan los colegios o las universidades que tengan mucha característica con ellos, ¿no? Los resultados a exponer reflejan un orden de acuerdo al planteamiento de los objetivos específicos. Esto es lo que nosotros conversábamos, ¿no? Una de las cosas sería identificar, esto ya entra de acuerdo a la pregunta que ustedes tengan. Por ejemplo, acá, fíjense, uno ya de los resultados que se tiene, por ejemplo, dice acá, identificar demanda local, regional, nacional e internacional. En este caso, si ustedes se plantearon, por ejemplo, este objetivo, que si nosotros vamos a identificar una demanda local, regional, nacional, internacional, podríamos nosotros tenerlo a partir de una encuesta, pero si no, a partir de datos que se tiene, por ejemplo, en el caso de los proyectos turísticos, ellos tienen, por ejemplo, datos reales de un aproximado de cuántos turistas llegan a Bolivia. Entonces yo con esa información armo un cuadro. ¿Me entienden? Entonces esto ya por ejemplo, este punto 1 va más de acuerdo ya a los resultados que ustedes tienen. Si dentro de su objetivo ustedes colocaron que es identificar la demanda local, regional, nacional e internacional, tendrían que haber tenido esa pregunta dentro de sus, por ejemplo, encuestas. Pero si no la tienen, no la pusieron, se puede ver, por ejemplo, a partir de datos, como vieron ustedes que para hacer el estudio de mercado yo decía, planteaba una actividad y decía cómo lo iba a obtener. Entonces, se puede hacer. Es decir, por ejemplo, si ustedes, el caso de CUPE está elaborando, por ejemplo, su encuesta y no colocan identificar la demanda local, regional, nacional mediante la encuesta, ellos tranquilamente pueden entrar en este caso a la Cámara de Turismo o a la Cámara Hotelera y Turismo, por ejemplo, y ahí tendrían que haber datos. Si bien no van a haber datos actuales, porque es muy complicado en nuestro país tener datos no sé, pues a la fecha, digamos, ¿no? Pero van a ver que sí van a poder encontrar del 2018, 2019, entonces son datos que sí son reales y me van a permitir determinar más o menos, identificar cuál es la demanda local,
cuál es la demanda regional, nacional, internacional para el tema turismo, digamos, ¿no? Es decir, eso me ayudaría a qué? A que nosotros, por ejemplo, ya empecemos a tener cuadros. Entonces, según esta primer parte que ustedes tienen acá, dice, para conocer si existe demanda o no en el turismo ecológico alternativo en la región, se vio conveniente determinar las preferencias de las personas en el uso, por ejemplo, de su tiempo libre. Entonces, vean que acá ya tengo una torta, ya depende cómo ustedes lo vayan, por ejemplo, a manejar, cómo lo vayan ustedes, por ejemplo, a trabajar, ya ustedes deciden qué gráfico van a considerar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se ve una torta donde el tema de turismo es un 36%, el deporte, por ejemplo, creo que deporte es este colorcito de acá, 23%, estudio, que este más clarito de acá creo que es 23 también, descanso, trabajo y otros el 8%. Entonces, vean que ya ahí esto ustedes lo van a tener que sacar de sus encuestas, este cuadro, hay que trabajarlo, hay que ver a dónde lo podemos sacar nosotros. Una vez ustedes ya tengan, fíjense, en la imagen 3 se puede observar los resultados del análisis, imagen 3. Acá está trabajando con imagen. Normalmente nosotros, por ejemplo, en nuestro medio, ¿cómo lo trabajamos esto? El título esto sería gráfico, normalmente le ponen así, ustedes gráfico, en este caso, 1, o bueno, dependiendo, si ya tienen gráficos arriba, va a depender, eso ya utilizan Word para hacerlo más fácil. Suponiendo que este sea gráfico 1, 2 puntos, y aquí ustedes colocan, ¿no? Preferencia en el uso de tiempo libre, nada más, ya ustedes tienen esa parte, ¿no? Listo. Y así ustedes van, digamos, ¿no? Van armando. Ahora, ¿qué hago? Ya una vez tengo esto, la pregunta es, ¿qué hago ya con esto? Bueno, ahí elaboración, ya ponen su nombre, quién no la elaboró, y esto es lo que sí también importa, miren, esta partecita de acá, esto sí también importa. Dice. El resultado de la investigación demuestra que el 36% de los encuestados prefieren hacer turismo en su tiempo libre, pero en la mayoría de los casos les gustaría cambiar dicha actividad con deporte y descanso principalmente. Este primer alcance explica de manera general que existe una demanda potencial de las personas hacia algún tipo de turismo. ¿Me entienden? Fíjense que no se explica todo, eso es lo que quiero mostrarle yo acá. No explico que el 4, el 8, simplemente miren, van al punto más alto, que es 36, y a los dos bajos. Miren, porque este es deporte y este 23 que es estudio. Por eso es que dice clarito acá, ¿no? Miren, esta partecita. El resultado de la investigación demuestra que el 36% de los encuestados prefieren hacer turismo en su tiempo libre. Pero en la mayoría de los casos les gusta combinar dicha actividad con deporte y descanso principalmente. Este primer alcance explica de manera general que existe una demanda potencial de las personas hacia algún tipo de turismo. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna consulta ustedes sobre esta parte de acá. ¿Qué me dicen? No sé si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Los escucho. Digamos, en este caso nosotros ya ejecutamos nuestras encuestas, tenemos nuestros resultados. Ya. Y de ahí podemos sacar cómo hacer la demanda. Claro, porque ahorita técnicamente una pregunta no se hizo. La pregunta no se ¿Cómo dice usted que no? Claro, lo que pasa es que usted en su encuesta, usted, por ejemplo, está respondiendo una demanda. Primero, por ejemplo, si conoce o no conoce. ¿No? Esa fue una de sus primeras preguntas, de las cuales a nivel de estudiante usted tiene de ellos 18 y 4 que no conoce. Entonces usted eso es lo que tiene que explicar, digamos. ¿Me entienden? Ahora, lo que habíamos conversado con usted, por ejemplo, en su grupo fue de que la pregunta que va a respaldar bastante su proyecto, porque si ustedes ven acá de entrada,
Ya el proyecto que es de turismo alternativo, por ejemplo, este trabajo que está guiado a esa alternativa, ya demuestra de que yo, como le explicaba a ustedes, que sí hay una necesidad, digamos, ¿no? De que sí el proyecto, y acá lo está demostrando con un 36%. Entonces, según sus datos, resultados que ustedes ya tienen, su grupo de usted, por ejemplo, donde nosotros vamos a hacer bastante hincapié es que de las 23 frutas endémicas, solamente 3 eran las más conocidas y las otras no. Entonces, lo que usted va a buscar con su proyecto ya no es tanto tal vez a que las personas conozcan las frutas endémicas, sino que vean que hay 23 y no solamente creo que el de usted más tenía ahí la primera, que si no me equivoco era Chachairú, la guayaba, y no me recuerdo que eran las que tenían un porcentaje mayor según su encuesta, sino que también las otras 20 usted la va a mostrar, la va a hacer conocer. A eso nos referimos. Entonces, usted ya tiene, por ejemplo, para poder describir, para hacer un gráfico acá. Entonces, acá, podría empezar así también usted, para conocer si existe demanda o no claro que usted no va a poner en el turismo ecológico, sino usted va a poner en el que conocen o no conocen, por ejemplo, la fruta endémica, ¿no? La fruta endémica. Entonces ya usted va a tener un cuadro y ese cuadro ya usted explica, ¿no? Explica. Ahora, no es necesario poner para conocer si existe demanda. Simplemente ya empezamos nosotros, de acuerdo a las preguntas, empezamos a mostrar los resultados. ¿Me entiendes? Es decir, no es necesario, como le digo, entrar de golpe a que ya nosotros digamos, está aquí mi demanda. No, es decir, directamente, si no quiero entrar con esa palabra así de demanda, se la puede cambiar ese inicio, esa entrada. Permítame que acá estoy abriendo otra cosita. Por eso le digo, es decir, ahí la redacción es que nos va a ayudar un poco. Aurina, permítame un segundo. Permítame un segundo. Aurina. Bien, solo 7 se levantaron temprano ahora, ¿no? Los otros no le da las ganas, Alice. Bien, no le da la gana, dice. ¿Verdad, no? La verdad que sí. Lo que pasa es que la educación virtual va más al punto de disciplina de la persona. Eso juega mucho la disciplina que tengamos nosotros. Presentación de los resultados. Aquí, quiero mostrarle esta partecita. Por ejemplo, lo que le voy a mostrar es otro tipo de trabajo. ¿Dónde estamos? Acá. Es otro tipo de trabajo que tiene que ver, miren, por ejemplo, acá se empezó ya presentando los resultados, ¿no? Y acá venimos, ¿no? Forma de presentación, se explica un poquito, los instrumentos, bueno, eso no es tanto. Y aquí, miren, se va directo. Marque qué imparte actualmente, ¿no? Marque qué materia imparte actualmente, directo, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes ven, dice, instrumento utilizado a docente y estudiante, ¿no? Realizada la encuesta y tabulado en el software SPS, STATI 18, a los docentes que dictan asignatura de cálculo 1 y los estudiantes que tienen inscrita la materia, se procedió a realizar su respectivo análisis e interpretación de los mismos, no dentro con el análisis de la demanda, ¿de acuerdo? Y acá ya se dice, ¿no? Marque qué imparte actualmente. Entonces acá están las materias que ellos imparten. En la gráfica 4, relacionada sobre materia que imparte actualmente, los resultados muestran que el 56% de los encuestados dictan la materia de cálculo 1 actualmente. El 19% encuesta diferenciado, pero sobre todo los encuestados están relacionados en el área de matemática universitaria. Nada más. En su caso de ustedes también pueden entrar con esa tónica, no directamente a un estudio de mercado. Porque esto que les estoy mostrando fue para el tema de un proyecto de la implementación de un aula virtual. ¿Me entiende? Para implementar un aula virtual. Entonces, vean que yo aquí estoy sabiendo qué materia imparten. Me interesa que sean los de cálculo 1, todo lo que sea la parte de matemática, por el tema que el proyecto del aula virtual era para esa área. Entonces, si ustedes ven,
dentro directo. Gráfico 5, materia que imparto actualmente respecto a años de experiencia en la enseñanza de las matemáticas. Entonces, plan, voy y hago acá la explicación. ¿No ven? Y así miren, voy metiendo y voy haciendo la explicación, digamos, ¿no? Entonces, ya al final de todos estos datos, ustedes van a tener ahí su tortita, ya tenemos, si quieren, acá análisis, información cuantitativa, es por lo que yo tenía datos cuantitativos en este trabajo, comenzamos a trabajarlo de esta forma, ¿no? Y en conclusión, yo no me respaldo en todos los trabajos para poner, por ejemplo, mi aula. Entonces, tema de mayor importancia para un buen rendimiento en cálculo 1. Yo me basé en este gráfico de acá. ¿Me entiendes? Para respaldar el proyecto yo me basé, porque la pregunta en este caso era, ¿dónde estamos? En el gráfico 11 respecto a la pregunta, ¿qué temas son de mayor importancia para un buen rendimiento en cálculo 1? Se puede evidenciar que un 84% son las propiedades de logaritmo, un 82% ecuaciones logarítmicas y un 80% funciones trigonométricas. Los demás temas están con un promedio de 55 de importancia para tener un buen rendimiento en la materia de cálculo 1. Entonces, si ustedes observan acá, si ustedes observan esta parte de aquí, por ejemplo, tiene mucha importancia este gráfico, y a partir de eso, porque fíjense de que si no tienen los estudiantes una buena herramienta para recordar estos temas, van a reprobar relativamente la materia. Entonces, lo que yo busqué fue tomar los puntos más altos, como en el caso de usted. Puede ser de que muchos de allá me hayan respondido, no me interesa la aula virtual, pero ya yo si lo pongo con esto, si tengo que buscar cómo realzo mi proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, usted puede partir de esa alternativa. Porque, por ejemplo, acá dice un aula virtual como apoyo de los conocimientos previos de cálculo 1. Fíjense que, bueno, a mí me respondieron un 87%, ¿no? Dice, en el gráfico 13 se puede evidenciar que un 87% considera que un aula virtual que apoye la retroalimentación de los estudiantes de los contenidos previos de cálculo 1 puede servir de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de cálculo 1. Y un 13% dice que no. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si me entendió ahí traté de responderle un poco a su pregunta que usted me hacía, Gilda. Sí, dicen todo perfecto, gracias. ¿Verdad? Perfecto. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Tienen alguna otra duda ustedes? Y bueno, aquí ya esto es más el tema del análisis, ¿no? El resultado de la investigación demuestra, bueno, eso ya lo leímos. Fíjense que dice en la imagen 4 se determinó con más especificación qué lugares de la cuenca del Alto Río, bla, 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 y al mismo tiempo lugares de intervención de Procal en el Azul, existe mayor demanda de visita turística. Y aquí los siguientes resultados, ¿no? Entonces ya ellos están mostrando, digamos, ¿no? Entonces, ya va a depender mucho cómo ustedes lo trabajen, es decir, cómo ustedes tengan sus preguntas direccionadas a responder su objetivo. Perfecto. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta ustedes? ¿Qué me dicen? A ver, los escucho. Buenos días, licenciado. Tengo una pregunta. Hoy día, ¿hasta qué punto tenemos que presentarle? ¿Hasta la demanda? Claro, ya, por lo menos que tengan ya sus encuestas tabuladas, ¿no? Es decir, hasta ahí ya tendrían que pasarnos, digamos, ¿no? Es decir, su encuesta tabulada, porque ya lo otro ya es hacer los gráficos, hacer las tortas y ir haciendo explicación de cada uno de ellos, digamos, ¿no? Ya, licenciado. ¿Ya? He visto que dos grupos están ya como que ahí, digamos, ¿no? No sé los otros, la verdad. No. Dicen, buen ¿Sí? día. Buenos días. Dicen, disculpe. Lo que pasa es que nosotros seguimos ejecutando nuestras encuestas y quería saber, digamos, si tenemos que pasarlo, eso usted está diciendo que tenemos que tabular, pero seguimos realizándola.
pero ya tienen sus encuestas, ¿no ven? Sí, Sí, dicen. ya las estamos ejecutando y ese es el problema que tenemos. Ya. Claro, ya eso es, cuando decimos tabular, ya ustedes reciben los datos y tabulan, digamos, ¿no? Pero ya tienen ustedes sus encuestas, entonces en función de eso ya podrían, ¿cuántas les falta para que terminen a hacer sus encuestas? Hasta el momento vamos 37 encuestas y nos Ujú. estamos dirigiendo a solamente a nuestra Lo que carrera. pasa es que Entre más bajo, pero de nuestra carrera. Ya. ¿Cuántas encuestas pretenden ustedes realizar? ¿Cuánto piensan? se pretendía realizar lo que era 70. 70 encuestas, me dice, 180. a 180 ya. Ah, claro. Claro, siguiendo más o menos ustedes pusieron la cantidad de alumnos que tenían, claro. Mm, Claro, según la circunstancia, tendrían que bajar un poco, digamos, para que puedan agilizarlo, digamos. ¿Me entienden, no? Claro, siempre lo ideal sería, digamos, Sí, no sé, buscar todas, llegar a la mayor cantidad, pero si no se puede, podrían disminuir un poco, digamos, para que así no, ustedes no se retrasen mucho, digamos, ¿no? Porque si no, como que sí, no, lo que pasa es que como mandé, mi grupo ya tenía lo que era medido, lo que es muestra, la población, habíamos sacado porcentaje, todo eso desde un principio. ya, Entonces, eso sería disminuirle. claro, tienen que disminuir, digamos, y hace la explicación así como le mostré, es decir, no, como le digo, el hecho de que ustedes dicen, pueden ir, como yo les decía, hay dos tipos de hacer un muestreo, digamos, probabilístico y no probabilístico. Entonces, dentro del no probabilístico, uno decide más o menos, y eso está permitido en el tema de estudio de mercado, es decir, no es un capricho, digamos, ¿no? Es decir, es permitido, digamos. De que los resultados pueden ser los correctos o incorrectos, es decir, que permitan o no permitan tomar decisiones, ya eso es discutible, pero sí, no hay mucho, como le digo, mucho decir que si no hacen con esta metodología o hacen esta otra, no le hacemos, no va a ser factible, digamos. ¿De acuerdo? Pero sí, tranquilamente ustedes pueden trabajar con el 30, 40% menos de lo que ustedes tienen, digamos, ¿no? Así que pueden, no están muy lejos ustedes. Lo que me preocupa son los otros grupos, ¿no? La verdad que ellos sí están muy retrasados, digamos, ¿no? No sé si irán a llegar, como le dije, ya a completarlo, digamos, ¿no? Ok. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta sobre esto de su resultado? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿O se fueron a dormir? Es muy temprano para irse a dormir, ¿no? Sí, dicen, una vez tengamos todo eso lo que había mencionado y comencemos a hacer los gráficos, también pues, tendremos que hacer las tablas y luego los gráficos, es decir, si elegimos hacer torta o elegimos hacer barra. Claro, es decir, para hacer tu gráfico sí o sí necesitas tener tus tablas, solo que tus tablas no la pones en tu trabajo, digamos, ¿no? Se pone el gráfico, digamos. Es decir, si tú observas en este trabajo o en cualquier otro trabajo, por ejemplo, no hay una tabla. Si vamos revisando toda esta parte, no hay gráficos, perdón, tabla, digamos.
Normalmente las tablas aparecen ya más en el estudio financiero, económico, ahí, digamos, ¿no? ¿Vieron? No hay, digamos, ese temita. Entonces, ustedes irían, digamos, más a... Desde lógico, van a hacer tablas porque ustedes necesitan tener los resultados, pero esas tablas no se la colocan en el trabajo acá, digamos. Como que repetir información, es decir, tener una tabla donde mostré un 6 y un 94%, entonces más se va, por ejemplo, al tema del gráfico. Ya, listo, gracias. ¿Ya? Perfecto. A ver, por ejemplo, aquí Gilda, miren, la pregunta fue, ¿visitaría usted otra vez al Jerón Fernández? Dice sí, no, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no la leí bien la pregunta, leí que decía que sí. Visitarían algún espacio turístico, digamos, ¿no? Entonces, pero si ustedes observan, es más o menos a lo que ustedes van a hacer, a lo que están haciendo, cuestión nomás de que decidan cómo lo van a manejar esa partecita. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda sobre el tema de ya tabular sus encuestas, mostrar los resultados, explicar sus resultados para que vayan a desayunar. Dicen ya, la última pregunta. Ya, la última. Dentro de las encuestas solamente vamos a resaltar los datos más importantes, ¿correcto? Nada más de las encuestas que hemos realizado mostrando los resultados. No es necesario que se muestre de las 10 preguntas todo, ¿verdad? ¿O sí? ¿O no? Claro, claro. Las preguntas que más respalden, digamos, ¿no? Ahora, también hay que ser consciente. Lo que pasa es que en un trabajo de investigación uno es más o menos como que se podría decir el dueño, a ver, ¿qué me conviene mostrar, digamos? ¿Me entiendes? Es decir, por ahí hay muchas preguntas que sí eran muy importantes, por ejemplo, en el proyecto, que respaldaban mucho las preguntas, porque ese es el objetivo de una encuesta, respaldarlo, pero no siempre los resultados obtenidos como que respaldan. Entonces hay situaciones donde uno dice, mejor no la pongo esta pregunta, no la analizamos esta pregunta en el proyecto para no mostrar de que no hay esa necesidad, digamos. ¿Me entienden, no? Entonces pueden adquirir eso o la otra alternativa es que la pongan todas, digamos, también. Cualquiera de las dos alternativas por donde ustedes vayan, creo que no tiene mucho problema, ¿no? Quería mostrarle acá, por ejemplo, estas son conclusiones de la parte de anexo. No está acá la parte de anexo. Bien, pero en general no habría mucho problema si ustedes la ponen toda o deciden alguna de las 10 sacar, digamos, ¿no? Lo importante sí es que ustedes pongan las que van a respaldar mayor a su proyecto, tengan un respaldo mayor, ¿no? Ya con eso ustedes pueden darle mayor énfasis. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. ¿Qué me dicen? A ver. Si no, Dice, ¿sí? una pregunta, acoplando a lo que dijo mi compañera de mi grupo, lo que hicimos anteriormente, antes de la tabulación y de la gráfica, los objetivos específicos dentro del estudio de mercado. Me imagino que los gráficos van a ir en relación con esos objetivos específicos. Claro, por eso si ustedes, por ejemplo, leían, dice ahí, decía, responden a lo objetivo. Hay una partecita donde está, digamos, marcado. Eso es lo que usted me pregunta ahorita. Hay un punto donde sí se lo resalta, digamos, donde está explicado, digamos. Ahorita le voy a poner, y es más, inicia con ese párrafo, digamos. Permítame, no, esta es la parte financiera, ¿dónde estamos? Estamos acá. Mire, alternativa. Acá está la página. Mira, los resultados de exponer reflejan un orden adecuado al planteamiento de los objetivos específicos. ¿Me entienden, no? Entonces tienen que responder, por eso lo importante de una encuesta tiene que ir casado a lo que ustedes quieren. Por ejemplo, en la encuesta que ustedes hicieron a los estudiantes, ustedes no preguntaron, y no era necesario porque no lo van a capacitar a ellos, digamos, el tema para sus talleres. Pero, por ejemplo, si ustedes observan,
En este caso, por ejemplo, ustedes hicieron una pregunta a los comunarios que si ellos estaban de acuerdo para ponernos, para ser capacitados con la alcaldía. Entonces están respondiendo los objetivos de ustedes específicos. Eso es lo que se busca con la encuesta, con esta herramienta que es la encuesta. Ah, ya dicen, sí, entendí. Entonces van a ir en